Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, pues el tema de hoy va a tratar sobre la parasitología, pero concretamente con la sistemática de la parasitología. Los parásitos que afectan en principio a los humanos, ¿vale? Van a ser los que nos vamos a centrar nosotros ahora. Pertenecen en principio al reino de los protozoos y al reino de los metazoos, ¿vale? Que es como los vamos a diferenciar. Vamos a empezar un poquito primero por los protozoos. Tienen una serie de características muy importantes que son los que nos van a diferenciar de los metazoos, que son principalmente que son seres unicelulares de protoplasma con membrana y glucocáliz sin pared celular. Los orgánulos normalmente que encontramos en los protozoos o aquellas composiciones celulares que presentan son un núcleo asociado a la membrana, un retículo endoplasmático, gránulos de almacenamiento como vacuolas de almacenamiento y a la vez digestivas, ¿vale? De distintas sustancias. También vamos a encontrar que se pueden desarrollar quistes como un proceso de resistencia y reproducción en condiciones no óptimas del medio ambiente, y el trofozoito, que es la forma vegetativa. La transmisión normalmente de este tipo de organismos suele ser directa y por tanto se da de un hospedador a otro, como digo, directamente. O en algunos casos de manera un poco más indirecta, entre comillas, porque se utiliza un vector que normalmente es un artrópodo. Ya veremos cada caso. También es importante tener en cuenta que la movilidad de los protozoos tiene que ver sobre todo en esa fase del trofozoito, que es la vegetativa en la que se puede mover, como torsiones, extrusiones citoplasmáticas mediante pseudópodos o flagelos o incluso cilios, ¿vale? Son distintas formas de movilidad. Bien, pues dentro de los protozoos vamos a tener distintos grupos de interés parasitológico a nivel médico y, como digo, para el ámbito de la salud humana. Tenemos el Phylum Amoebozoa, que es un antiguo subfilo que a lo mejor algunos conocen más como Sarcodina y que forman las amebas. Este tipo de organismos son bastante importantes, ¿vale? Y ya los iremos viendo ahora posteriormente. Hay otro grupo que son los flagelados. Previamente se ponían en el subfilo Mastigophora y se distribuyen ahora mismo en varios filos, ¿vale? Entre ellos está Metamonada, Parabasalia, Percolozoa y Eulenozoa. En este caso, los flagelados normalmente también se distinguen un poco dependiendo de qué tejidos nos están infectando. Por eso se distinguen como flagelados intestinales, urogenitales, sanguíneos y tisulares. Como digo, dependiendo de en qué parte nos estén afectando. Otro filo importante es el Ciliophora, ¿vale? O ciliados. Los protozoos ciliados evidentemente se mueven por cilios, ¿vale? Y el único parásito en principio que se conozca humano es el Balantidium coli. El Phylum Sporozoa, que es un amplicomplejo o coccidio que suelen ser inmóviles y con algún extremo con orgánulos intracelulares, ¿vale? Pero pueden ser normalmente, mejor dicho, suelen ser o hemotisulares o intestinales, suelen ser este tipo de parásitos. Como digo, ya os voy a ir poniendo luego ejemplos de cada caso y lo vamos a ir viendo tranquilamente, ¿vale? Esto es un poco generalidades.
Otra de las cositas interesantes es el filum Microspora, que son los que conocemos como microsporidios. Este tipo de grupo está clasificado dentro del reino de los protozoos, ¿vale? Aunque en la actualidad se considera que los microsporidios son casi más hongos, ¿vale? A lo mejor os encontráis como hongos por esta razón, ¿vale? En principio es que son patógenos intracelulares obligados y pequeños que lo que hacen es formar esporas, como hacen en muchos casos los hongos, y que poseen además un tubo polar, entre comillas, que emplean para inyectar el material infeccioso mediante una especie de esporoplasma, una espora básicamente, en las células del hospedador al que están infectando. Destacan también las especies en este grupo de Encefalitozón intestinalis y Enterocitozón vieneusi. Causantes, por tanto, este tipo de especies de la microsporidiasis intestinal y en pacientes sobre todo que van a estar inmunodeprimidos como los pacientes que tengan VIH, ¿vale? Suelen ser los individuos más indefensos ante este tipo de infecciones. Se han descrito también algunas infecciones de otro tipo de especies, pero normalmente las más conocidas dentro de los microsporidios son los géneros Nosema y el propio Microsporidium, que pueden producir en algunos casos las queratitis, que seguramente os suenen. Y el tratamiento con fumagilina o albendazol suele ser lo más común para usar en este caso. Por eso os decía que tienen demasiadas similitudes con el caso de los hongos y por eso a veces pues, se clasifican ahí. Después de haber hablado un poquito de la clasificación y de cuáles son las características de los protozoos, quiero también hablaros un poquito de la introducción a la reproducción que podemos encontrar en este tipo de organismos. La reproducción puede ser sexual o asexual y en algunos protozoos incluso alternan ambos tipos de reproducción. En aquellos casos en donde se alterna reproducción sexual o asexual se llaman ampicomplexos o ampicomplejos. En principio, la reproducción asexual se puede encontrar de manera de bipartición, gemación o esporulación. Los tipos de reproducción que podemos encontrar, por tanto, en el caso de los protozoos será la bipartición o fisión binaria, también conocida así, es cuando una célula se divide dando dos células hijas. Según el plano de división en el que se estén dando, puede darse al azar, si el protozoo de hecho acaba siendo un protozoo no simétrico, como es el caso de las amebas, la simetrogonia, que es siguiendo un plano longitudinal, y entonces puede ser una fisiopartición, que es cuando es simple, o múltiple, es decir, origina distintas divisiones que acaban dando los flagelados en general, y la homotetogenia, que es cuando se sigue un plano transversal. Esto es muy típico de los ciliados y hay un individuo hijo que lo que va a hacer es que forma la porción anterior y el otro va a quedarse con la porción inferior, ¿vale? La gemación es otro tipo de reproducción bastante importante, conocida también como merogonia, y puede ser exógena o endógena. En el caso de que sea exógena es cuando las yemas se encuentran migrando hacia los núcleos hijos y se forman en el exterior de la célula madre. Pueden ser así de manera simple, ¿vale? O de manera múltiple. En principio, cuando lo hacen de manera múltiple esta gemación exógena, se conoce por esquizogonia y se define por tanto como el núcleo de la célula madre que se divide varias veces en un esquizonte y cada núcleo se rodea posteriormente de una porción de citoplasma dando lugar a las células hijas o merozoitos. Normalmente esto se suele dar en aquellos organismos que, como decíamos antes, son apicomplejos, que tienen reproducción sexual y asexual de manera alterna. La reproducción, por otro lado, de la gemación endógena, indicada y típica normalmente en los coccidios en fases tisulares, son las que van a darse de dos formas, ¿vale?
Podemos encontrar una gemación endógena binaria o endodiogenia, que es que cada zoito que se divide produce 2 bradizoitos y así se denomina y se divide de manera muy lenta. Da lugar a la formación, por tanto, de quistes en esa célula hospedadora, ¿vale? A la que está infectando. O puede ser que la división de la gemación endógena sea múltiple, que se conoce como la endopoligenia. Y entonces, en este caso, cada zoito da lugar a varios taquizoitos, llamados así por formarse rápidamente, y en la célula hospedadora además van a generar una agrupación o pseudoquiste. Claro, ¿qué ocurre? Que las gemaciones múltiples, ya sean exógenas o endógenas, normalmente son merogonias. Por eso os decía que la gemación normalmente se denomina como merogonia en general, ¿vale? En muchos casos. Y el tercer tipo sería la esporulación. La esporulación, que es otra de las divisiones asexuales que podemos encontrar en los organismos parásitos protozoos, principalmente puede dar la esporgonia, que es cuando el cigoto se convierte en un elemento de resistencia que es el oquiste, y esto supone que los esporoplastos, cada uno de los cuales se origina como una espora o esporocisto, va a llevar una división que forma los esporozoitos o formas infectantes. En algunas ocasiones exceptuales se forma directamente también ese esporozoito dentro del quiste, sin pasar por el estadio del esporocisto, ¿vale? Pero en principio lo más normal es que ocurra de la otra forma. Sí que es verdad que son muy típicos en los coccidios, donde las fases infectantes normalmente son posexuales y se suelen dar en el suelo, ¿vale? De todas formas, todo este tipo de reproducciones, ya sean asexuales como ahora cuando entremos en las sexuales, las vamos a ir viendo probablemente mejor en cada ciclo cuando los vaya explicando, ¿vale? Así que no os preocupéis si ahora tenéis un poco de colapso o creéis que os estáis confundiendo un poco, no os preocupéis, es que es un poco difícil a veces de ver. Luego con los dibujos, con los ciclos, más adelante veréis cómo lo entendéis a la perfección. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.